Cuanto más te indigna el sufrimiento en el mundo, más estás probando la existencia de Dios. ¿Suena absurdo? Escucha esto con atención. Cuando un niño muere de cáncer, cuando una guerra masacra inocentes, cuando una injusticia flagrante destroza vidas, tú sientes algo más que tristeza. Sientes indignación moral. Sientes que esto está objetivamente mal, no solo mal para ti o mal según tu opinión. Sientes que el universo mismo debería gritar contra esto. Y ahí está el problema para el ateo. ¿De dónde sacas esa indignación si vives en un universo de pura materia sin propósito, sin significado, sin bien o mal objetivo? Si somos apenas átomos rebotando según leyes físicas ciegas, ¿por qué el sufrimiento de un niño sería más malo que una piedra rodando montaña abajo? G.K. Chesterton vio esta contradicción devastadora en el corazón del ateísmo moderno. El mismo argumento que los ateos usan para negar a Dios, hay demasiado mal en el mundo, presupone exactamente lo que intentan negar, un estándar moral absoluto que trasciende opiniones humanas. Mira la ironía perfecta, el ateo usa el concepto de mal objetivo para atacar a Dios, pero sin Dios, ese concepto ni siquiera puede existir. Es como usar una escalera para subir al techo y luego declarar que las escaleras no existen. Sé que el sufrimiento te hace dudar. No eres el único. Generaciones enteras cuestionaron la existencia de Dios al ver niños morir, guerras devastar, injusticias triunfar. Chesterton vivió la Primera Guerra Mundial, vio una generación entera masacrada en trincheras. Presenció el surgimiento de totalitarismos que matarían millones. Conocía el argumento del mal íntimamente. Pero descubrió algo asombroso, que tu capacidad misma de llamar mal al sufrimiento es evidencia de que el universo tiene significado moral, y eso solo es posible si Dios existe. Vamos a desenredar este argumento paso a paso hasta que veas cómo lo que te hace dudar puede convertirse en tu certeza más profunda. Si quieres descubrir más argumentos apologéticos que transforman objeciones en evidencias, suscríbete a este canal donde exploramos el pensamiento de los grandes defensores racionales de la fe cristiana. Seamos honestos desde el principio, el problema del mal es la objeción más poderosa, más visceral, más difícil contra la existencia de Dios. Cuando un ateo te confronta con un niño muriendo de leucemia, con genocidios, con desastres naturales que arrasan familias enteras, no puedes simplemente responder con un versículo bíblico y esperar que la duda desaparezca. David Hume, el filósofo escocés, formuló este argumento de forma devastadora en el siglo XVIII: ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede prevenir el mal pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Puede y está dispuesto? Entonces, ¿de dónde viene el mal? Fíjate en la elegancia mortal de esta lógica. Parece un callejón sin salida perfecto. Si Dios es todopoderoso y completamente bueno, el mal no debería existir. El mal existe. Por lo tanto, Dios no existe. Premisa mayor, premisa menor, conclusión inevitable. Y lo que hace este argumento especialmente poderoso es que apela directamente a tu experiencia. No es teología abstracta, es el dolor real que has sentido, las lágrimas que has llorado, la injusticia que has presenciado. Cuando alguien te presenta este argumento, no está atacando una doctrina filosófica distante, está tocando la herida más profunda de tu existencia. Chesterton entendía por qué este argumento funciona tan bien. Él mismo, entre los 16 y 21 años, atravesó una depresión profunda en la Slade School of Art. Coqueteó con el solipsismo y el nihilismo. Vio la oscuridad, sintió la tentación de concluir que todo es absurdo, que el sufrimiento prueba que no hay significado ni propósito en el universo. ¿Sabes lo que más me fascina de la crisis de Chesterton? Que no salió de ella negando el problema del mal o minimizando el sufrimiento. Salió de ella viendo algo que sus contemporáneos ateos no veían, que su misma capacidad de reconocer el mundo como oscuro presupone luz. Que su capacidad de llamar al mundo malo presupone el concepto de bueno. Pero antes de llegar ahí, necesitamos ver exactamente qué está haciendo el ateo cuando usa el argumento del mal. Imagina esta escena por un momento. Un escéptico te muestra fotografías de niños hambrientos en África, de víctimas de terremotos, de campos de concentración. Te dice, ¿ves esto? Esto prueba que Dios no existe,
porque ningún Dios bueno permitiría esto. Ahora presta mucha atención a lo que acaba de ocurrir. El ateo no solo te mostró sufrimiento y declaró que es objetivamente malo. No dijo esto me desagrada personalmente o según mi preferencia cultural esto está mal. Dijo, en efecto, esto está mal de forma absoluta y cualquier ser que lo permita es moralmente culpable. Déjame mostrarte algo asombroso. En ese momento, el ateo hizo una afirmación metafísica masiva. Afirmó que existe un estándar moral objetivo contra el cual se puede medir incluso a Dios. Afirmó que el concepto de mal tiene significado real, no es solo preferencia química en su cerebro. Y aquí viene lo realmente interesante, ¿de dónde sacó ese estándar moral objetivo si el universo es solo materia sin propósito? Si los humanos somos apenas accidentes cósmicos, productos de procesos naturales ciegos, ¿por qué sus juicios morales tendrían más validez que sus preferencias sobre el hado? Chesterton vio esta grieta en el argumento ateo. Vio que el escéptico necesita robar capital moral del teísmo para atacar al teísmo. Necesita asumir que el mal es real y objetivo para argumentar que Dios no existe, pero sin Dios no puede justificar por qué el mal sería real y objetivo en primer lugar. Espera a ver cómo esto se desarrolla cuando seguimos la lógica hasta su conclusión inevitable. Aquí está el corazón del problema, si el ateísmo es verdadero, la palabra mal pierde todo significado objetivo. Piénsalo cuidadosamente. En un universo materialista, todo lo que existe son partículas subatómicas moviéndose según leyes físicas ciegas. No hay propósito, no hay significado, no hay debería ser, solo es. Los átomos hacen lo que hacen. Las moléculas siguen las reglas de la química. La evolución produce organismos. Todo es descriptivo, nada es prescriptivo. Entonces, ¿qué es el mal en ese universo? ¿Cuando un león mata a una cebra, es malo? ¿Cuando un virus mata a un niño, es malo? ¿Cuando un terremoto destruye una ciudad, es malo? Si eres consistente con el materialismo, la respuesta tiene que ser, no es ni bueno ni malo, simplemente ocurre. Ah, dirá el ateo sofisticado, pero el mal es lo que causa sufrimiento innecesario. Perfecto. Ahora pregúntale, ¿por qué el sufrimiento es malo en un universo sin propósito? Si somos apenas máquinas biológicas temporales, ¿por qué nuestro sufrimiento importa más que el sufrimiento de una roca al ser erosionada? Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Chesterton observaba que los ateos de su época, H. G. Wells, George Bernard Shaw, Bertrand Russell, hablaban constantemente sobre justicia, progreso, derechos humanos. Hablaban como si estas cosas fueran objetivamente reales y valiosas. Pero cuando Chesterton les preguntaba de dónde sacaban esos conceptos en un universo sin Dios, las respuestas se volvían vagas. Wells diría, el progreso moral es la evolución hacia mayor bienestar. Chesterton respondería, ¿por qué el bienestar es bueno? Si somos accidentes evolutivos, ¿por qué nuestra supervivencia importa más que la supervivencia de bacterias? Shaw diría, la humanidad debe evolucionar hacia el superhombre. Chesterton preguntaría, ¿por qué debe? ¿Quién dice que hay un deber ser en un universo de puros es? Russell diría, debemos reducir el sufrimiento porque es racionalmente preferible. Chesterton señalaría, ¿preferible según cuál estándar absoluto? Si todo es relativo, tu racionalidad es solo química cerebral sin más validez que la racionalidad opuesta. ¿Ves el patrón? Los pensadores ateos más brillantes de la era de Chesterton querían retener moralidad sin retener a Dios. Querían la fruta sin el árbol. Querían declarar cosas como objetivamente malas sin admitir que necesitan un legislador moral para fundamentar esa declaración. Imagina que encuentras una línea recta en el bosque. Sabes que es recta porque puedes compararla con el concepto de rectitud perfecta. Pero si no existiera el concepto de línea perfectamente recta, ¿cómo sabrías que tu línea está torcida o recta? Solo sabes que una línea está torcida porque existe un estándar de rectitud. Exactamente igual con el mal. Solo puedes reconocer que algo está mal si existe un estándar de bien absoluto contra el cual compararlo. Si ese estándar es solo tu opinión o la opinión de tu sociedad, entonces no es absoluto, es relativo. Y si es relativo,
entonces cuando señalas al holocausto y dices esto está mal, lo único que realmente estás diciendo es esto no me gusta personalmente o mi tribu desaprueba esto. Pero tú y yo sabemos que el holocausto no es malo solo porque nos desagrada. Es objetivamente malo. Sería malo incluso si toda la humanidad decidiera que está bien. Sería malo en cualquier universo posible. Esa es la intuición moral profunda que todos tenemos. Y aquí está el problema devastador para el ateo: esa intuición solo tiene sentido si existe un bien absoluto, un estándar moral que trasciende preferencias humanas. Cuando el ateo usa su indignación ante el mal para negar a Dios, está presuponiendo exactamente el tipo de universo moral que solo el teísmo puede proveer. Chesterton lo formuló brillantemente: el hombre que dice, no necesito a Dios para ser bueno, está robando de un banco que dice no existir. Ahora llegamos al punto crucial, y aquí necesito que prestes atención extrema porque esto va a voltear tu perspectiva completamente. Cuando ves una injusticia y sientes indignación, no estás solo experimentando una preferencia personal como tu gusto por el chocolate. Estás percibiendo algo real sobre la estructura moral del universo. Estás detectando una violación de cómo las cosas deberían ser. Tu indignación ante el mal es como el dolor que sientes al tocar fuego. El dolor no es arbitrario, es tu cuerpo detectando daño real. Similarmente, tu indignación moral no es arbitraria, es tu conciencia detectando violación moral real. Pero, y aquí está el golpe maestro de Chesterton, esa percepción solo funciona si el universo tiene una estructura moral real. Si existe un debería ser objetivo que puede ser violado. Y un debería ser objetivo requiere un legislador objetivo. Déjame mostrarte cómo esto desmorona el argumento ateo desde adentro. El ateo dice, hay tanto mal en el mundo que Dios no puede existir. Pero fíjate que está presuponiendo. Primero, el concepto de mal es real y objetivo. Segundo, podemos identificar violaciones morales independientemente de nuestras opiniones. Tercero, existe un estándar contra el cual medir si algo está bien o mal. Cuarto, ese estándar tiene autoridad vinculante incluso sobre Dios. ¿Ves lo que acaba de ocurrir? Para argumentar contra Dios usando el mal, el ateo necesita asumir una realidad moral objetiva. Pero en un universo ateo, no puede haber realidad moral objetiva, solo preferencias subjetivas generadas por química cerebral moldeada por evolución ciega. Chesterton vio esta contradicción con claridad cristalina. En su obra maestra Ortodoxia, escribió sobre cómo su ateísmo juvenil se derrumbó precisamente por esto. Cuando era ateo, objetaba a Dios por hacer un mundo injusto. Pero entonces me di cuenta, ¿de dónde saqué mi idea de justicia? Si todo el espectáculo cósmico es absurdo, ¿cómo surgió en mí la noción de que es absurdo? Mira la brillantez de esto. Chesterton no estaba diciendo que el sufrimiento no es real o que no importa. Estaba diciendo exactamente lo opuesto: el sufrimiento es tan real, tan importante, tan objetivamente malo, que su misma existencia demuestra que vivimos en un universo moral, lo cual requiere un Dios moral. Imagina que estás caminando por el bosque y encuentras una computadora. Sabes instantáneamente que fue diseñada intencionalmente porque reconoces orden, propósito, función. Ahora imagina que la computadora está rota. El hecho de que puedas reconocer que está rota prueba que sabes cómo debería funcionar correctamente. Conoces su propósito diseñado. Exactamente igual con el mal en el mundo. Cuando reconoces que algo está roto moralmente, estás presuponiendo que sabes cómo debería ser correctamente. Estás detectando desviación de un diseño moral. Y diseño requiere diseñador. Si esta revelación te impacta tanto como a mí cuando la descubrí, dale like para que más personas experimenten esta inversión argumentativa que Chesterton perfeccionó. Aquí está la ironía perfecta que aterra a los ateos intelectualmente honestos: cuanto más apasionadamente argumentan contra Dios usando el mal, más evidencia proveen de que existe un estándar moral objetivo, lo cual es evidencia de Dios. Richard Dawkins, el ateo más famoso de nuestra época, escribe libros enteros denunciando la religión como inmoral, dañina, malvada. Pero si su ateísmo es correcto, esas palabras, inmoral, dañina, malvada, no significan nada objetivo. Solo significan Dawkins personalmente desaprueba.
Chesterton enfrentó los mismos argumentos hace 100 años. Su respuesta sigue siendo devastadora. El ateo moderno quiere conservar todas las emociones antiguas pero eliminar sus fundamentos racionales. Quiere indignarse moralmente en un universo donde la moralidad es ilusión química. ¿Puedes ver por qué esto aterra al ateo que piensa cuidadosamente? Porque significa que cada vez que siente genuina indignación ante la injusticia, cada vez que declara que algo está objetivamente mal, está proporcionando evidencia empírica contra su propia posición. Tu conciencia moral no es vestigio evolutivo sin significado. Es percepción de realidad moral tanto como tus ojos perciben luz. Y así como la luz requiere fuente de luz, la ley moral requiere legislador moral. Ahora bien, seamos completamente honestos, demostrar que el mal presupone a Dios no responde automáticamente la pregunta de por qué Dios permite tanto sufrimiento. Esta es una pregunta diferente y necesitamos enfrentarla directamente sin evasivas piadosas. Chesterton nunca pretendió tener todas las respuestas sobre el sufrimiento. Lo que sí tenía era una perspectiva radicalmente diferente que transforma la pregunta misma. La mayoría de las personas plantean el problema así: si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué permite el mal? Pero fíjate en la suposición oculta, que nosotros, con nuestro conocimiento limitado, deberíamos poder entender completamente las razones de un ser infinito. Es como si una hormiga cuestionara las decisiones de un ingeniero porque no puede comprender el diseño del edificio. Esto no es evasión, es humildad epistémica. Reconocer los límites de tu conocimiento no es debilidad intelectual, es honestidad intelectual. Pero Chesterton fue más allá de solo señalar nuestras limitaciones. Ofreció razones positivas de por qué un Dios bueno permitiría mal real en el mundo. Primera razón: libertad real requiere posibilidad real de mal. Si Dios creó seres con libre albedrío genuino, con capacidad de amar, elegir, crear, entonces lógicamente tiene que permitir que elijan el mal. No puedes tener amor forzado. No puedes tener bondad robotizada. La capacidad de hacer el bien requiere la capacidad de hacer el mal. ¿Sabes lo que más me fascina de cómo Chesterton explicaba esto? Él no lo presentaba como limitación de Dios, sino como su generosidad radical. Dios podría haber creado autómatas que siempre hacen lo correcto porque no pueden hacer otra cosa. En cambio, creó seres con dignidad real, con poder real de elegir, incluso si eligen destructivamente. Segunda razón: el sufrimiento revela la estructura moral del universo de forma que nada más podría. Piensa en esto cuidadosamente: en un mundo sin sufrimiento, sin consecuencias, sin pérdida, ¿cómo sabrías que las acciones importan? ¿Cómo distinguirías entre amor genuino y indiferencia? Imagina que pudieras golpear a alguien y no le doliera, robar y nadie perdiera nada, matar y la persona siguiera viva. En ese mundo, conceptos como compasión, sacrificio, coraje, justicia, simplemente no tendrían significado. El bien solo es reconocible en contraste con el mal posible. Chesterton lo expresaba así: la forma de amar algo es darse cuenta de que puede perderse. El sufrimiento nos muestra que las cosas importan, que nuestras elecciones tienen peso real, que el universo tiene estructura moral seria. Tercera razón, y aquí Chesterton era especialmente brillante: el cristianismo no ofrece explicación teórica distante del sufrimiento. Ofrece un Dios que entró al sufrimiento mismo. La cruz es la respuesta de Dios al problema del mal, no una respuesta filosófica, sino una respuesta existencial. Cuando el ateo pregunta dónde está Dios en medio del sufrimiento, el cristiano señala a Cristo crucificado. Dios no nos dio un ensayo sobre por qué permite el mal, se hizo vulnerable al mal mismo. Experimentó traición, tortura, abandono, muerte. Fíjate en cómo esto transforma toda la discusión. El problema del mal ya no es por qué Dios distante permite esto, sino qué significa que Dios entró personalmente en esto. Chesterton presenció la Primera Guerra Mundial, millones muriendo en trincheras, una generación entera destrozada. Muchos perdieron la fe. Pero Chesterton vio algo diferente, que el cristianismo era la única cosmovisión que podía mirar directamente al horror y seguir teniendo esperanza, porque afirma un Dios que venció el mal precisamente al someterse a él y resucitar. Esto no elimina el misterio del sufrimiento.
pero transforma el misterio de acusación contra Dios en misterio de participación con Dios. Ya no estás solo preguntando por qué Dios permite esto. Estás descubriendo cómo Dios redime esto. La diferencia es todo. Ahora necesitamos enfrentar algo que los ateos raramente consideran seriamente. ¿Cuál es su alternativa al teísmo cuando se trata del problema del sufrimiento? Porque resulta que el ateísmo no elimina el problema, lo empeora radicalmente. Si Dios no existe, entonces todo el sufrimiento en la historia, cada niño que murió, cada inocente torturado, cada vida destrozada por injusticia, es completamente sin propósito, sin significado, sin redención posible. Es simplemente átomos reorganizándose sin razón en un universo indiferente. Déjame mostrarte algo que debería aterrar a cualquier persona pensante. En el universo ateo, no solo el mal no tiene explicación, el bien tampoco. Tu indignación ante la injusticia no tiene validez. Tu compasión por el sufriente no tiene fundamento. Tu búsqueda de justicia no tiene sentido. Todo es solo química cerebral generada por procesos evolutivos ciegos que no se preocupan por ti más de lo que se preocupan por bacterias. Chesterton debatió con los socialistas fabianos, gente como H. G. Wells y George Bernard Shaw, que querían construir utopías sin Dios. Les señalaba esta contradicción devastadora: ustedes quieren eliminar el sufrimiento pero no pueden explicar por qué el sufrimiento importa. Quieren justicia pero no pueden fundamentar que es justo. Imagina esta escena concreta: un niño muere de cáncer después de meses de agonía. El padre cristiano puede aferrarse a la esperanza de resurrección, de reencuentro, de que este sufrimiento temporal será redimido en eternidad. Puede creer que aunque no entienda por qué Dios permitió esto, confía que tiene propósito dentro de plan mayor. El padre ateo, en cambio, tiene que decir: mi hijo sufrió sin razón, murió sin propósito y desapareció permanentemente en la nada. Todo el amor que sentí por él es solo química cerebral sin significado objetivo. Mi dolor es real pero absurdo. Y en 100 años, cuando yo también esté muerto, será como si ninguno de nosotros hubiera existido. ¿Cuál cosmovisión realmente enfrenta el problema del mal honestamente? ¿Cuál ofrece esperanza racional? Fíjate en la ironía terrible: el ateo usa el sufrimiento para argumentar contra Dios, pero su ateísmo hace el sufrimiento infinitamente peor porque lo vuelve permanente, sin propósito, sin redención posible. Chesterton lo expresaba con su característica agudeza: el optimista moderno no solo cree que este es el mejor mundo posible, cree que es el único mundo posible. Y eso es lo que lo hace pesimista. ¿Sabes lo que realmente quiere decir esto? Que el cristianismo puede mirar directamente al mal más horrible y decir: esto es terrible, objetivamente malo, pero no es la última palabra. El ateísmo tiene que decir: esto es terrible solo según mi opinión subjetiva, y definitivamente es la última palabra porque no hay nada más. Considera también esto: en cosmovisión cristiana, cada acto de bondad importa eternamente, cada sacrificio tiene significado infinito, cada sufrimiento puede ser redimido. En cosmovisión atea, todo, bueno y malo, desaparece eventualmente en muerte térmica del universo. Todo sufrimiento es en vano, todo heroísmo es absurdo, todo amor es ilusión química temporal. El filósofo ateo Bertrand Russell admitió honestamente: solo en el andamio de estas verdades, solo en la firme base de desesperación inquebrantable, puede construirse la morada del alma. ¿Notaste? Desesperación inquebrantable como fundamento. Esa es la alternativa ateísta. Chesterton respondería: ¿por qué elegir desesperación cuando hay esperanza racional disponible? ¿Por qué insistir en un universo sin significado cuando toda tu experiencia grita que el significado es real? Aquí está la verdad incómoda para el ateo: vivir consistentemente con ateísmo es psicológicamente insostenible. Por eso los ateos más brillantes, Dawkins, Dennett, Harris, escriben libros apasionados sobre moralidad, justicia, razón para vivir. Están robando constantemente del banco teísta porque su propio banco está vacío. El problema del mal no desaparece con el ateísmo. Se vuelve problema del mal sin esperanza, sin propósito, sin redención. Esa es la alternativa que ofrecen. Chesterton eligió diferente. Y las razones importan. Hemos recorrido un camino asombroso juntos.
Empezamos con la objeción ateísta más fuerte, el problema del mal, y descubrimos que se autodestruye lógicamente. Porque para argumentar que el mal prueba que Dios no existe, primero tienes que robar del teísmo el concepto mismo de mal objetivo. Tu indignación ante la injusticia no es debilidad en tu fe, es evidencia de que vives en un universo moral creado por legislador moral. Cada vez que reconoces que algo está objetivamente mal, estás detectando estructura moral real del universo. Y esa estructura apunta directamente a Dios. Chesterton lo resumió perfectamente: el hombre que toca a la puerta del burdel está buscando a Dios. Incluso en la rebelión contra Dios, estamos usando herramientas que solo Dios puede proveer: razón, moralidad, indignación ante la injusticia, búsqueda de significado. Así que la próxima vez que el sufrimiento te haga dudar, recuerda que puedas llamarlo sufrimiento y sentir que está mal es precisamente la evidencia de que no vives en un universo ateo sin significado. Vives en un universo moral donde el mal es real, y por lo tanto, el bien también. La alternativa no es ateísmo liberador. Es desesperación disfrazada de racionalidad. Chesterton te invita a algo mejor: enfrentar honestamente el mal, reconocer su realidad objetiva y descubrir que esa misma realidad señala hacia Dios, que entró personalmente en el sufrimiento para redimirlo. Si quieres explorar más de cómo Chesterton defendía la fe con lógica devastadora y alegría contagiosa, suscríbete y acompaña este viaje intelectual. La próxima semana veremos cómo su defensa de los milagros desmonta el naturalismo científico con un argumento que los materialistas no pueden responder. Hasta entonces, que tu indignación ante el mal te lleve no a la duda, sino a la certeza de que vives en un universo que importa porque fue creado por Dios que importa.